tal? Muy buenas tardes. Los saluda, como ya es una costumbre en este espacio, Luis Ángel Hurtado. Bienvenidos aquí a Agenda Mediática. El día de hoy, a partir de sus comentarios, a partir de sus sugerencias, tenemos el gusto de conversar precisamente con un especialista en el tema de la cultura y de la cibercultura en nuestro país. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Tonatiuh Ley, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, en ese sentido le doy la más cordial bienvenida y me gustaría iniciar esta conversación a partir de una pregunta que estamos viviendo a partir de este confinamiento, de esta coyuntura del COVID-19, desde su punto de vista como especialista. ¿Cómo estamos viendo o cómo estamos percibiendo, cómo se está dando la dinámica a partir, digamos, del espacio público digital, en las redes sociodigitales, todas estas expresiones a partir de lo que usted ha llamado como cibercultura? ¿Cómo se está desarrollando a partir, digamos, de este confinamiento y esta coyuntura del COVID-19? Sí, bueno, mira, decir primeramente que realmente lo que conocemos como cibercultura, pues es una cuestión poco desarrollada entre los ciudadanos en general. ¿Sí? Obviamente los estudiantes a lo mejor tienen un poco más desarrollado esto, los jóvenes, pues por las tecnologías, por el acceso. Pero en general los estudiantes, perdón, de los ciudadanos como que no hay una real cibercultura. Y ahora lo vimos que con una situación como esta del COVID-19, donde de repente todo se digitalizó, o sea, era como la alternativa, ¿no? Las escuelas, desde kinder hasta nivel superior, pues todo por internet, algunos trabajos por internet. Entonces, ahora sí que eso nos tomó por sorpresa, o le tomó por sorpresa a muchos. Y y entonces, pues nada más se limitó a que sea la herramienta de trabajo, ¿no? O sea, bueno, yo hago mis tareas en Word, hago mis tareas en PowerPoint, en algún otro programa, y más bien se los mando al profesor, y cuando mucho, pues a lo mejor nos conectamos a través de estos medios como Zoom, ¿no? En el ámbito educativo, ¿no? Y en el ámbito de trabajo igual, o sea, está la videoconferencia, y está el que, pues, haz tu chamba, haz tu trabajo y me vas mandando el reporte o me vas mandando lo que sea necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que es bueno, pues, que usamos más la tecnología para ello. Y creo que también sería bueno, no por eludir la pregunta, pero creo que sería muy bueno también identificar después de esto cómo vamos a entender la cibercultura, ¿no? Porque a lo mejor también de manera muy académica lo veíamos como muy alto, decir, no, la cibercultura pues es para la gente que no solamente que usa la tecnología, sino que se la apropia, que sabe qué información buscar, o sea, que tenía como cierto nivel. Pero después de esto vemos que no es algo que se refiere a niveles, sino al uso y realmente a lo que le sirva para la ciudadanía, ¿no? Para las personas comunes y corrientes. Ok, doctor, usted acaba de tocar un tema que me interesa, bueno, es de mi interés, precisamente a raíz de que usted acaba de decir que dimos un paso forzado. Realmente la coyuntura nos llevó un paso forzado. Entonces quiere decir que antes no había como tal una cultura o no se percibía una cultura, digamos, en el ámbito de una cultura digital, una cultura propiamente en el ámbito de Internet, y con ello estamos viendo ahora una forzada pues sí, una inclusión por parte de ciertos sectores que antes no consideraban esta parte. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estamos viendo esta parte que también tenía que ver con la alfabetización digital? Porque precisamente estamos viendo que hoy en día los jóvenes que en teoría son nativos digitales se están enfrentando que realmente también no son tan nativos. O sea, una cosa era el entretenimiento, pero otra cosa es también la educación. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo vemos que esta franja, digamos, poblacional que en teoría era nativa digital, hoy en día se está viendo forzada a estrés, ansiedad, a todos estos padecimientos que hoy en día estamos viviendo? Mi pregunta va encaminada al siguiente, y con ello resumo. Entonces, ¿cómo estamos viendo
a estas franjas que están preparadas o estaban preparadas para este confinamiento y apropiación digital, y cómo estamos viendo a la gente que de plano no estaba preparada, como digamos muchas gentes tuvieron que hacer negocio electrónico forzoso o tuvieron que hacer esta situación de home office forzoso y a distancia. ¿Cómo ve este paralelismo que estamos viviendo actualmente? Sí, sí, me parece que lo resumes de una manera muy adecuada. Claro, ¿no? Sí, mira, desde un punto de vista académico, de hecho ya casi no se utiliza el término de los nativos digitales y los migrantes digitales, y ahora se decía bueno, más bien el término tendría que ser aprendiz digital, por ahí se dijo eso en alguna discusión académica, ¿no? Porque decían, bueno, es que eso más que nada no tiene que ver, dice, uno pensaría con el término de nativo digital a que todos los jóvenes a partir de cierto año pues nacen, como se dice comúnmente, con el chip, ¿no? Pero también veíamos que eso tenía que ver con el acceso a los medios, ¿no? A la tecnología. Obviamente alguien que nacía, no sé, por hablarlo de manera despectiva, pero en la Sierra de Guerrero, pues obviamente, aunque haya nacido hace 10 años o hace 15 años, pues ni siquiera hay luz, pues mucho menos ese acceso a la tecnología, ¿no? Eso en primer lugar. Entonces, se decía que más bien era el término, el de aprendiz digital, pero sobre todo el de brecha digital, ¿no? Y brecha digital en dos sentidos. Uno decíamos, bueno, a ver, ¿quién tiene y quién no tiene la tecnología? Hoy en día, pues ya es muy fácil que uno contrata un plan de celular en cualquier lado y pues casi el smartphone te lo regalan, ¿no? Uh -huh. Pero decíamos, bueno, es posible que a lo mejor hoy o dentro de muy pocos años ya todo mundo tengamos acceso a la tecnología por este tipo de paquetes, ¿no? O otras que te ofrecen las computadoras a meses sin intereses, etcétera, ¿sí? Pero entonces caeríamos en una segunda brecha digital o una brecha digital de segundo orden, que es, ok, ya todos tenemos equipo, ya todos podemos tener acceso a Internet, pero entonces, ¿qué calidad de información estamos accediendo, ¿no? O qué estamos haciendo con la tecnología? Y entonces ahora vemos eso, ¿no? Es cierto. Si queremos buscar información para alguna tarea, pues ¿a dónde nos vamos, no? O ¿a dónde se van, pues, por la mayoría de los chavos de secundaria, de prepa, ¿no? Se van a estas páginas de Wikipedia, del Rincón del Vago, digo, y no es que esté mal, pero de repente nada más agarro, corto, pego y se acabó la investigación, ¿no? O sea, cuando uno puede decir, bueno, puedo acceder a más de 10 páginas, poder analizar la información y hacer una mejor tarea, ¿no? Incluso, tal como decías hace un momento, ¿no? O sea, vemos chavos que son muy expertos para jugar en línea, ¿no? O muy expertos para el YouTube, para todas estas cuestiones, pero no pueden hacer una tarea en Word o en Excel para mandarla ahorita en la secundaria, ¿no? Entonces sí, o sea, esto nos llevaba como a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa, no? Estos chavos que decíamos que entraban a la computadora, que eran muy buenos para de repente cachárselas, cómo funcionaba el Android, los iPhone, todo eso, pero no podían hacer una tarea así, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver precisamente con la alfabetización digital, tal como tú lo decías hace un momento, ¿no? O sea, la alfabetización digital nos tendría que decir qué es lo que tenemos que aprender, cómo lo debemos de aprender y qué es lo que debemos utilizar para poder explotar o apropiarnos de mejor manera de las tecnologías de la información y la comunicación. Doctor, usted acaba de tocar este tema de la existencia, digamos, de dos brechas. Una brecha es, digamos, a partir de los dispositivos, a partir del acceso que tenemos a Internet, pero también hay una brecha, como usted bien lo señala, educativa, que tiene que ver con una alfabetización también propiamente de lo que es Internet, las herramientas que nos ofrece Internet, y en ese sentido, de todo, digamos, esta ecología que nos permite este metamedio, este medio de medios. Ahora, en ese sentido, estamos viendo que propiamente esto nos está llevando a un terreno precisamente en el cual los usuarios también se están informando sobre esta coyuntura. Y en ese sentido estamos viendo que, digamos, los jóvenes, los adultos, etcétera, todo el público que está accediendo a Internet, también se está enfrentando, como bien usted lo señalaba, al tipo de o la calidad informativa. Y en ese sentido, también estábamos viendo que México se ubica como el segundo país con más consumo
y presencia de fake news en lo que es el ámbito del espacio público digital. Mi pregunta va encaminada a estos dos aspectos de brecha digital que usted acaba de señalar. Entonces, podríamos ver que estos podrían ser factores de que México consuma este tipo de información o de esta famosa infodemia que se está dando hoy actualmente en las redes sociodigitales o en el espacio público digital. Sí, sí, desde luego, ¿no? Hace años, cuando todo esto de las tecnologías no tenía tanta penetración, ¿no? Pues yo recuerdo que decían que uno era culto dependiendo del tamaño de la biblioteca que tuviera en casa, ¿no? O de los libros que leyera, ¿no? Y haciendo referencia, pues sí, claro, se decía, ¿no? Pues en México apenas se leen por persona 1,5 libros al año, ¿no? Entonces eso nos decía, pues, que teníamos una calidad en cuanto a la información, pues muy deficiente, ¿no? Y sí, obviamente cuando entraron ya las tecnologías, que digo yo, prácticamente las redes sociales virtuales más bien fueron para el entretenimiento, no para crear redes de otro tipo. Digo, en algunos casos sí, pues, pero en general, pues para el entretenimiento. Eh, y se liga, ¿no? Porque estamos acostumbrados ahora ya ni siquiera a ver si lo que nos llegó, de lo que estamos viendo en Facebook, por ejemplo, es real y simplemente le damos compartir, ¿sí? Y entonces, a veces nos enteramos que estamos compartiendo, nada más porque vimos el encabezado que decía tal cosa y ya le dimos compartir, ¿no? Y eso también sumado a que los medios, no, también muchos de los medios de repente te ponen un encabezado medio amarillista y luego resulta que tú lees la nota y dices, bueno, pues como que no tiene nada que ver lo que decía el encabezado con lo que decía la nota, o al revés, ¿no? De repente es como muy tendencioso el encabezado y cuando lees dices, pues no, o sea, nada que ver con lo que decía el encabezado, ¿no? Y como ejemplo te voy a poner que Humberto Eco murió hace 4 años, ¿sí? En el 16, en febrero del 16, si no me Sí, sí, equivoco. sí. Y he visto estos días que han estado compartiendo de que se murió Eco y que no sé qué tanto. Dices, pues sí se murió, pero hace 4 años, ¿no? Entonces, las personas que están compartiendo eso, o sea, ni siquiera se meten a la nota, ni siquiera para ver de cuándo es la nota, sí que son notas, pues, de cuando se murió, obviamente, hace 4 años, y las están compartiendo como si se hubiera muerto ayer, ¿no? Entonces, ahí dice, bueno, uno con personas que más o menos conocen, ¿no? Entonces, sí, o sea, nos pasa mucho esto, a veces nos ganan las ganas de ver nada más con el encabezado y darle de inmediato compartir, ¿no? Entonces me parece que son muchos factores los que se unen, ¿sí? Y es mucha esta falta de la alfabetización mediática, un poquito nuestra ignorancia, otro poquito que no corroboramos las fuentes, que no vemos que estamos mandando, ¿sí? Y se crean estas famosas fake news, ¿no? Y sobre todo con esto ahora del COVID, yo me acuerdo que hace algunas semanas incluso estaba la histeria total porque noticias que también no pensaría pues que nada más es en México, no. O sea, las fake news es en todo el mundo y cae gente de todo el mundo, ¿no? O sea, que en países como Inglaterra, ¿sí? En la parte de Escocia, habían quemado antenas de 5G, de transmisión de 5G, porque se había soltado la noticia de que las 5G propagaban el virus, que la 5G, la radiación que emitía, hacía que tus defensas recayeran y entonces pues que eras más susceptible al virus. Entonces, obviamente los de acá de México también, y tú dices, bueno, acá en México ni siquiera se han probado las antenas esas porque no tenemos esa tecnología todavía, ¿no? Entonces, bueno, situaciones de ese tipo. Y aún uno más que me causó sorpresa, que dije, a ver, ¿está bromeando a alguien o realmente se la están creyendo, ¿no? Esto que decían también, que empezaron a decir que en los hospitales, los que iban por COVID, lo estaban matando y sacándoles el líquido de la rodilla. Y luego después alguien medio paranoico dijo que porque con el líquido de la rodilla, con eso alimentaban era la fuente de alimento de las antenas 5G, ¿no? Entonces, bueno, no sé si fue alguien que muy inteligente que inventó la nota, ¿sí? O realmente alguien se la está creyendo, ¿no? Pero el problema es que hay gente que se la cree, pues, ¿no? O sea, esto que a lo mejor parezca muy ridículo, o sea, hay gente que realmente cree que está sucediendo esto, ¿no? Entonces, sí, digo, lamentablemente nuestra cultura de no corroborar, nuestra cultura de compartir a todo lo que nos llega,
hacemos más grande el escándalo, ¿no? La cultura de sentirnos siempre como mexicanos, digo, no sé si en el resto de latinoamericanos también o en el mundo también, pero esto de sentirnos expertos en todos los temas y opinar de todos los temas y que sepamos, hace que también estas fake news pues crezcan y tengan más cabida en nuestra vida de lo que quisiéramos, ¿no? Doctor, en ese sentido, usted acaba de tocar un tema importante que tiene que ver, por una parte, con la responsabilidad social que tienen los usuarios al momento de usar, digamos, el medio de comunicación, pero también entonces estaríamos hablando que debe de haber una reciprocidad por parte del gobierno con toda esta que tiene que ver con la alfabetización digital. En eso va encaminado a la siguiente pregunta, y usted como especialista en este ámbito. Eh, ¿Qué elementos requeriría el gobierno para realmente proyectándonos a partir de esta coyuntura que estamos viviendo y de todos estos malestares que se están dando, que vemos que no solamente tiene que ver con la infodemia o la propagación de fake news, sino propiamente también del uso, digamos, de la educación a distancia, del trabajo a distancia? Y recientemente estaba viendo un reporte por parte de la Organización Mundial de la Salud que esta va a ser la primera oleada de varias que tengamos a lo mejor del COVID-19. En ese sentido, ¿cuál sería el reto por parte del gobierno a corto o mediano plazo? Y más bien a corto, porque a lo mejor una oleada están previendo que empiece a lo mejor a mediados de octubre o a principios de octubre de este año. Y en ese sentido, para empezar, digamos, a concientizar con el uso del Internet y con todos estos pasos que tienen que ver con la alfabetización digital. Desde su punto de vista, ¿cuál sería, digamos, este tema urgente que deberían de empezar las autoridades a desarrollar? Sí, pues mira, yo creo que en primer lugar, pues, híjole, es algo que no se va a resolver pronto, o sea, que toma su tiempo. Uh-huh. Eh, y a lo mejor lo primero, pensando pues en este contexto, lo primero sería que a través de la educación los profesores pidieran a sus alumnos o les enseñaran a sus alumnos la revisión de fuentes, ok, te voy a dejar esta tarea de historia que tiene que ver, no sé, con la independencia de México, pero no quiero que copies y pegues de Wikipedia. O sea, quiero que al menos revises 4 o 5 páginas y que resumas y que, bueno. Claro, por eso digo, lleva tiempo, ¿no? Porque es como empezar a los chavos, a los jóvenes, a decirles, pues, a enseñarlos a que busquen información, a que sepan distinguir, que obviamente es un proceso largo, ¿no? Aquí en México, lamentablemente, estamos acostumbrados, como decía hace un momento, a que todos nos sentimos expertos en todo. Y de repente, yo hace un par de semanas vi, a principios de mayo, una nota que salió, no recuerdo en cuál medio, que decía, el fracaso de la educación virtual. ¿No? Uh-huh. Nadie aprende y nadie hace, algo así decía la nota, ¿no? Y tú dices, a ver, vamos analizando. La Uh-huh. SEP pidió que todo el mundo se fuera a sus casas a partir del 20 de marzo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. El día 3 de abril empezó la Semana Santa, o sea que del 20 de marzo al 3 de abril fueron 2 semanas. Uh-huh. ¿Sí? 2 semanas que le pidieron a los profesores que pues, no enviaran tareas, no enviaran nada, porque pues eran vacaciones. Se regresó supuestamente pues el día 20 de abril y continuamos con la jornada por internet, ¿no? Entonces decíamos, 2 primeras semanas, ¿sí? Que se había empezado con el experimento de todo en línea, y a los primeros de mayo, pues ponle, eran otras 2 semanas, ¿no? Entonces realmente era un mes de estar los chavos haciendo cosas virtuales, ¿no? Y muchos de los profes, que también la mayoría de los profes, pues no sabían nada de esto, ¿sí? De lo virtual, pues sí, o sea, ahí hallándole, viendo la manera en cómo muchos profes también que pues a veces ni siquiera el correo electrónico saben usar adecuadamente. Entonces decíamos, o sea, tenían un mes a marchas forzadas, el sistema educativo de educación básica usando el sistema de educación a distancia, ¿sí? Obviamente era muy rápido para decir si falló o no falló. Uh-huh. ¿Sí? Y Uh-huh. sobre todo con las condiciones de que órale, todos mañana ya no vengan y mañana manden tareas y mañana, profe, tú también revisas. Y entonces yo digo, bueno, era realmente, pues lamentable ese tipo de notas, ¿no? Sobre todo cuando uno que está en educación virtual sabe que para diseñar una materia en educación virtual, a veces te tarda semanas, ¿no? En diseñar una materia, ¿sí? Y no es lo mismo que digas, pues mira, el libro pues nada más pasa las actividades
a digital y ya. No, o sea, tiene que haber un diseño instruccional, se tiene que buscar ciertas competencias, se tiene que reafirmar conocimientos de una manera no tradicional, debe de haber una autogestión mayor por parte del alumno, ¿sí? Entonces son muchas cosas que por eso yo decía, a marchas forzadas nos metimos en esto, como para que algún reportero, algún columnista de repente diga muy inteligente, pues falló, pues no, falló, o sea, eso dímelo el año que entra, ¿no? A ver qué pasó, ¿no? No a un mes de haber aplicado esto y a marchas forzadas. Entonces, yo por eso digo, sí el gobierno tendría que empezar como a decir, a ver, vamos a aprovechar la coyuntura, vamos a pedir que se investigue de esta manera, de esta otra manera, y a lo mejor también por ahí sacar algunos anuncios diciendo, a ver, pues la información, verifica, revisa, que si ves que es muy alarmante, checa otras páginas, o sea, también ese tipo de noticias, porque luego es con lo que se va la gente, ¿no? Ah, ya vimos que pasó esto, entonces, por eso muchos de los linchamientos, ¿no? Que luego se saca algo y sucede de esta manera, ¿no? Y entonces, porque también incluso los medios serios se han equivocado, ¿no? Yo me acuerdo que el primer muerto de COVID, ¿te acuerdas que fue el empresario y todos los medios serios, o sea, el Excelsior, el Universal, o sea, todos los medios serios lo pusieron como que realmente se había muerto y no se había muerto, o sea, todavía no se había muerto el empresario ¿no? Que no recuerdo su nombre, ¿no? Sí, hasta José dije, no se murió, sí, pero no se murió, o sea, estaba muy grave, está en el hospital, pero no se ha muerto, ¿no? Entonces, bueno, si ellos, que son los serios, y no corrobaron la información, pues ahora imagínate qué se espera de alguien que no sepa nada de esto, ¿no? Entonces yo creo que sí es como un llamado primeramente a tratar de investigar más, a verificar fuentes, ¿sí? Porque tampoco creo que sea lo correcto como lo hizo el gobierno con lo del el periódico del norte, el que dijo que habían entrado al hospital y que todos muertos, que inclusive la foto ni siquiera era de aquí, que era de Honduras. Digo, que también ahí habría que ver que pues fue a media mala leche ahí también ese tipo de cuestiones, ¿no? O una, dos, o fue así muy mala leche o realmente ignorancia del reportero, que si fue así, casi deben de correrlo de ese medio, ¿no? Porque pues, le causó mal al medio, ¿no? Entonces, digo, creo que tampoco es el objetivo de gobernación de que esté persiguiendo a medios por fabricar fake news, sino más bien tratar de denunciar algunas medidas en las que la sociedad puede, en este contexto, verificar la información, que yo creo que pues ahorita están más ocupados en la cuestión médica, en la cuestión clínica, que pues a lo mejor hacer algún spot de este tipo, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Perfecto. Ahora, doctor, siguiendo este hilo conductor que llevamos, ¿cómo ve también esta parte, digamos, de la gente que hoy en día también a través de Internet, a través de las redes sociales, está entablando ciertos rasgos de socialización? Antes existía, digamos, una fuerte crítica a Internet de que nos estaba aislando, que Internet precisamente no estaba generando esos lazos, digamos, de unión. Y vemos hoy en día que también se están dando estos lazos a través de Internet, ya sea las fiestas de algunas personas vía Internet o también inclusive todas estas llamadas a eventos masivos que se hacen hoy en día desde Internet. ¿Cómo ve también esta parte que está jugando Internet, no solamente en la parte educativa, sino también en la parte social? Este papel que juega Internet precisamente para construir redes, para construir lazos sociales y para construir, por supuesto, esta socialización necesaria que hoy en día estamos llevando, pues es por esta vía, porque el confinamiento pues no nos deja más que este medio para poder hacer este tipo de actividades. ¿Cómo ve esta parte de Internet hoy en día? Sí, bueno, es de las partes que siempre hemos dicho que el Internet no nomás era para el ocio o para el entretenimiento, que también a través del Internet se podían hacer muchas más cosas, ¿sí? Sobre todo en estas redes sociales virtuales, que decíamos, bueno, es que luego a veces los muros de uno nada más los uso para poner puras bromas o puras cuestiones de ese tipo, y no, o sea, precisamente era para hacer algún tipo de redes necesarias, ¿no? Obviamente, cuando tú tienes la oportunidad de decir con tus amigos, pues, ¿saben qué? Vámonos al bar y ahí platicamos, ahí tomamos, y ya ahora resulta que pues no podemos, pero en Zoom sí podemos por lo menos platicar y estar ahí en contacto con los amigos, bueno, ya le estamos dando otro medio, ¿no? Y la cuestión del comercio también, ¿no? Que también, pues a muchos les afectó el comercio, que decían, bueno, tengo cerrado mi negocio, pero aquí está mi WhatsApp, o aquí está lo de Internet, si es que era algo de venta, y pues si ocupas algo, ve
el catálogo, ve lo que ofrezco y pues nos ponemos de acuerdo y a ver de qué manera yo te llevo el producto o seguimos haciendo esto, ¿no? Sí, o sea, yo prefiero ir a la plaza comercial, aunque a lo mejor nada más compre una cosa, pero me paso todo el día en la plaza comercial, ¿no? Y ahora no, o sea, ahora sí, a ver, ¿qué necesito? Necesito esta cuestión, voy a buscar dónde la venden, a lo mejor quién lo vende más barato, y hago mi pedido por internet, veo cuál plataforma me ofrece mejores condiciones y voy a pagar con tarjeta. Entonces, vemos que se potencia algo que siempre tendría que haber estado ahí como una segunda opción, pero que muchos comerciantes decían, no, no, pues las redes, ¿para qué no uso en internet si de todos modos aquí viene la gente? Entonces, me parece que esa es la parte positiva de esto, ¿no? Sabemos que va más allá del entretenimiento y que realmente podemos usar las redes, ya sea para la colaboración cercana con las personas o para seguir adquiriendo productos, ¿no? Desde alimentos hasta cualquier cosa, ¿no? Yo sé que ahorita los estudiantes, por ejemplo, de diseño de modas, ¿no? Que ahorita están cerradas las tiendas de telas, están cerradas las tiendas donde venden las papelerías donde venden los productos especializados para dibujar, etcétera, pues lo están haciendo por internet, ¿no? Lo están pidiendo las telas, están pidiendo todo esto por internet, y entonces también pues está llevando eso, ¿no? No sé, eso sí realmente lo ignoro, pues, pero digo, claro, a ver qué impacto ha tenido esto y qué tanto se mueve la economía con esto, ¿no? Porque nada más vemos las cifras de que se perdieron tantos empleos, tantos miles de empleos, pero bueno, a ver, los que se siguen conservando, ¿por qué se siguen conservando? ¿Cómo están conservando? ¿Cuáles son las estrategias que están haciendo? Me parece que sería una muy buena pregunta, pues, para las personas que estudian ese tipo de relaciones, ¿sí? Y también ver lo positivo, no nada más decir que, pues, a todos nos está cargando, ¿no? Como dicen ahí popularmente, el payaso, ¿no? O sea, bueno, creo que yo he visto mucha gente que está haciendo esto, que sigue trabajando, y sería interesante, pues, ver cómo cambia esta dinámica ese tipo de situaciones. Doctor, ya para cerrar, digamos, esta conversación, acaba de tocar un tema interesante que tiene que ver precisamente con todo digamos, las medidas que a partir ha optado también la sociedad de potencializar el uso de Internet. En ese sentido, ¿usted cuál vería después del COVID, ahora que ya vamos a regresar a la normalidad paulatinamente a partir de junio, otros en julio y así sucesivamente, ¿cuál vería usted el futuro que veríamos para seguir potencializando y no dejar de lado, digamos, estas situaciones que hemos desarrollado, a lo mejor para educación a distancia, para la cuestión del famoso comercio en línea, para el trabajo en línea? ¿Cómo ve esta parte para seguir, digamos, dándole esfuerzo que a grandes rasgos muchos desarrollaron y sobre todo seguirlo potencializando? Pues yo creo que primero, digo, lo usamos ahora de manera, no digo inconsciente, pues, pero como que de manera urgente, ¿no? Me faltó esto y cómo, pues por internet, ¿no? Yo creo que lo que sigue es una sensibilización más profunda, porque tampoco no dudo que después de esto quiera haber gente que diga, pues sí era muy fácil comprar, o si era muy fácil hacer esto y ahora lo hago todo por internet, y también haya este tipo de fraudes electrónicos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que lo que sigue es, bueno, ya compré, me fue bien, realmente me trajeron el producto, pero a ver, ahora sí ver a qué me estoy arriesgando, cuál es la mejor manera de usar mi tarjeta de crédito para el internet, a lo mejor que también los bancos empiezan a producir ese tipo de material, las universidades, la Secretaría de Educación, sí, como decir, pues a todos nos agarró de sorpresa, todo el mundo lo usamos, ahora sí que pues, por necesidad, pero cómo lo usamos realmente y correctamente bien a partir de este momento, ¿sí? Creo que sí es muy, muy bueno eso, y porque también, tal como lo dijiste hace un momento, ¿no? Va a venir una segunda oleada y una tercera oleada de esto, y siempre, pues, digo, la única experiencia que tenemos en esto es la gripe española de hace 100 años, ¿sí? Que la primera oleada mató a 5 millones de personas, pero la segunda y la tercera oleada fueron las que se aventaron 40 y Uh-huh. tantos millones de personas, o sea, fueron 50 millones de personas en esa famosa gripe española de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Entonces digo, yo espero, ahora bueno, se supone que tenemos más defensas, por las vacunas, tenemos otras cuestiones, la ciencia es mucho más adelantada para producir vacunas mucho más rápido, pero aún así no bajar la guardia,
y estar, digamos, informados. Yo creo que para eso es la tecnología, para estar informados realmente de lo que sucede, sensibilizarnos pues de la tecnología y saber cómo apropiárnosla para que también ya sea parte mayor de nuestra vida, ¿no? A lo mejor los que estamos en esto, pues lo vemos como algo cotidiano, pero para quienes lo probaron y vieron que sí era efectiva, pues también yo creo que volver a la cuestión de sensibilización, de usarla bien y para que la pueda apropiarse de ella realmente. Perfecto, doctor. Pues le agradezco muchísimo este diálogo que tuvimos aquí en Agenda Mediática. Le agradezco muchísimo que pudiéramos conversar sobre todo de este tema que muchas veces se da por hecho. Usted toca puntos muy interesantes que invitan o incitan a la reflexión, al análisis. Y en ese sentido, le agradezco muchísimo al doctor Tonatiuh Ley haber conversado con nosotros, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, el haber estado con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti por tu petición y a las órdenes. Gracias, doctor. Pues bueno, se nos acabó el tiempo en Agenda Mediática. Los invitamos para una siguiente emisión con especialistas en el ámbito de la comunicación para seguir dialogando, seguir analizando y sobre todo seguir reflexionando. Los saludo a Luis Ángel Hurtado. Que tengan muy buena tarde.